La fascinación y el peligro de las olas gigantes. Las olas gigantes son fenómenos impresionantes que capturan la imaginación de muchos, pero también despiertan un miedo profundo en aquellos que se enfrentan a ellas. Son la prueba suprema de la fuerza y la belleza del océano, pero también de su implacable poder destructivo. A lo largo de la historia, la humanidad ha sentido una mezcla de fascinación y temor hacia las olas más grandes, especialmente aquellos que se han aventurado a desafiar el mar en busca de emociones extremas o de supervivencia. Las olas gigantes son formaciones naturales que surgen cuando las condiciones del océano se alinean de manera perfecta, produciendo olas de alturas asombrosas. En algunos lugares del mundo, estas olas se convierten en leyenda, tanto por su tamaño como por su capacidad para sorprender y desafiar incluso a los más experimentados marinos y surfistas. Desde las costas de Hawái hasta las aguas frías del Atlántico Norte, las olas gigantes son un recordatorio constante de la vulnerabilidad humana ante la inmensidad del mar. En muchos casos, el fenómeno de las olas gigantes se asocia con tormentas severas y sistemas meteorológicos que generan vientos intensos y desplazamientos de agua masivos. Sin embargo, incluso en condiciones más calmadas, ciertas regiones son conocidas por la formación de olas extremadamente grandes, que pueden alcanzar tamaños inesperados debido a la topografía submarina o corrientes oceánicas específicas. Esto hace que estos lugares sean especialmente peligrosos, pero también irresistiblemente atractivos para quienes buscan probar sus límites. Hawái, por ejemplo, es uno de los destinos más conocidos para los surfistas de olas grandes. La famosa ola de Jaws en Maui, conocida por su increíble tamaño y fuerza, atrae a surfistas de todo el mundo, deseosos de montar la ola de su vida. Sin embargo, esta ola no solo es un reto para los surfistas, sino también para los marineros que navegan por las aguas cercanas. Las olas de más de 20 metros no son infrecuentes, y su fuerza puede arrastrar a un barco entero si no se toman las precauciones adecuadas. Pero las olas gigantes no son solo un fenómeno de lujo o aventura para unos pocos. En diversas partes del mundo, estas olas se convierten en un desafío diario para los marinos y las embarcaciones que surcan mares desconocidos. Las olas de más de 10 metros son comunes en algunas de las rutas marítimas más transitadas, lo que convierte a los barcos en blanco de la furia de la naturaleza. Estas olas no solo son monumentales en tamaño, sino también en la energía que desplazan, y un solo impacto puede ser suficiente para volcar una embarcación o causar daños irreparables. Además del tamaño impresionante, las olas gigantes tienen una capacidad única para generar un terror profundo. Esto se debe, en parte, a su imprevisibilidad. A diferencia de las olas normales, que siguen un patrón más o menos predecible, las olas gigantes pueden surgir de manera súbita y sin previo aviso, con alturas que dejan a los navegantes sin tiempo para reaccionar. La ola asesina, como algunos la llaman, es un fenómeno que no solo pone en riesgo la vida de quienes navegan en el mar, sino también la de aquellos que desafían las olas en tablas de surf. Las grandes olas, por supuesto, son el sueño de los surfistas más valientes, aquellos que se arriesgan a deslizarse por gigantescas paredes de agua, buscando la adrenalina y el reconocimiento. Para muchos de estos deportistas, enfrentarse a una ola de más de 20 metros no es solo una hazaña, sino un logro personal, un desafío que requiere no solo habilidad, sino también una dosis considerable de valentía. Las imágenes de surfistas deslizándose por las olas gigantes son vistas por millones en todo el mundo, y su heroísmo se celebra, pero también se recuerda el alto riesgo que enfrentan. En el Océano Atlántico, especialmente en la región del Golfo de Vizcaya, las olas gigantes también son bien conocidas. Esta área es famosa por sus tormentas intensas, que generan olas de hasta 30 metros de altura, especialmente en los meses de invierno. Los vientos huracanados que azotan esta región producen condiciones extremas para los marinos, quienes deben estar preparados para navegar en condiciones muy adversas. Las tormentas en esta región son impredecibles, y las olas que se forman pueden surgir de manera repentina, tomando a las embarcaciones desprevenidas. Además de las tormentas, el cambio climático también está influyendo en la formación de olas más grandes. Las temperaturas más altas de los océanos y el aumento de la actividad de los ciclones tropicales están contribuyendo a la intensificación de las olas en algunas partes del mundo. Esto pone en alerta a los expertos, quienes advierten que el aumento de la frecuencia y la fuerza de las olas gigantes podría hacer que más regiones sean vulnerables a estos fenómenos, con consecuencias devastadoras para las poblaciones costeras. El peligro que representan estas olas no es exclusivo de los surfistas o de los marinos profesionales. En muchos casos, las olas gigantes se convierten en una amenaza para las comunidades costeras. Las ciudades y pueblos cercanos al océano a menudo experimentan fenómenos de ola de tormenta, donde las olas empujan el agua hacia la costa con tal fuerza que pueden inundar áreas extensas. Las consecuencias de estos eventos son devastadoras, desde la destrucción de propiedades hasta la pérdida de vidas humanas. Las olas gigantes son, sin duda,
uno de los fenómenos más fascinantes y aterradores que la naturaleza nos ofrece. Su poder y belleza son innegables, pero también nos recuerdan lo pequeños e indefensos que somos frente a la magnitud del océano. Las olas gigantes continúan siendo un símbolo de aventura, de desafío y, sobre todo, de la inmensa fuerza de la naturaleza. Pesadillas de Nazaré. Nazaré, una pequeña ciudad costera ubicada en la región central de Portugal, es conocida en todo el mundo por un fenómeno natural que atrae tanto a surfistas como a científicos: sus olas gigantes. En la última década, Nazaré ha ganado notoriedad por ser el hogar de algunas de las olas más grandes jamás registradas, convirtiéndose en un destino de peregrinaje para aquellos que buscan desafiar las fuerzas del océano. Pero lo que se esconde tras este espectáculo de olas colosales no es solo una belleza visual, sino una historia de naturaleza salvaje y, a veces, aterradora. La historia de Nazaré, como un lugar conocido por sus olas gigantes, comienza con el descubrimiento de un fenómeno submarino único. La ciudad se encuentra cerca de un cañón submarino profundo, conocido como el Cañón de Nazaré, que se extiende a lo largo de la costa atlántica. Este cañón es el responsable de la formación de olas de gran altura, ya que canaliza las corrientes oceánicas y las amplifica cuando las condiciones son favorables. La forma y la profundidad de este cañón hacen que las olas que llegan a la costa de Nazaré no solo sean grandes, sino también extremadamente poderosas y peligrosas. El Cañón de Nazaré es uno de los factores que hace que las olas en esta región sean tan únicas. A medida que las olas se acercan a la costa, el cañón las empuja hacia arriba, creando olas que pueden superar fácilmente los 20 metros de altura. Las olas de Nazaré han alcanzado récords impresionantes, siendo una de las olas más grandes jamás registradas en la historia del surf. En 2011, el surfista hawaiano Garrett McNamara alcanzó la fama mundial cuando surfeó una ola de 23,7 metros, un logro que le permitió establecer un nuevo récord mundial. Sin embargo, esta ola es solo una de las muchas que se han visto en Nazaré, donde las olas de más de 20 metros son cada vez más comunes. Para los surfistas, Nazaré es un lugar lleno de promesas y desafíos. El simple hecho de estar en el agua, enfrentándose a estas monstruosas olas, es una hazaña en sí misma. Las olas en Nazaré no solo son enormes, sino que también son extremadamente impredecibles. Pueden aparecer de la nada, surgiendo de las profundidades del océano con una rapidez sorprendente, lo que pone a prueba las habilidades y el coraje de los surfistas. Además, la forma de las olas, que a menudo se rompen en la parte superior con gran fuerza, significa que los surfistas deben estar perfectamente sincronizados con el ritmo del océano para evitar ser arrastrados por la corriente. Sin embargo, Nazaré no solo es conocida por sus olas desafiantes, sino también por los valientes surfistas que se han arriesgado a enfrentarse a ellas. A lo largo de los años, varios surfistas han logrado hazañas impresionantes en las olas de Nazaré. Rodrigo Costa, un surfista portugués, se convirtió en uno de los primeros en surfear olas de más de 20 metros en Nazaré, un hito que inspiró a muchos otros a seguir sus pasos. La comunidad de surfistas en Nazaré es pequeña pero apasionada, y cada invierno, las olas gigantes atraen a surfistas de todo el mundo, desde novatos hasta los más experimentados, todos buscando dominar una de las olas más legendarias del planeta. A pesar de la belleza y la emoción que traen estas olas, Nazaré también es un lugar peligroso. Las olas de más de 20 metros no solo representan un desafío para los surfistas, sino también para los marineros y pescadores locales. Las tormentas repentinas y las olas gigantes pueden llegar sin previo aviso, poniendo en peligro las embarcaciones que navegan cerca de la costa. A lo largo de los años, ha habido varios incidentes en los que embarcaciones han sido sorprendidas por el tamaño y la fuerza de las olas en la región, algunos de ellos con resultados trágicos. El poder de las olas de Nazaré ha fascinado a científicos de todo el mundo, quienes han estudiado el Cañón de Nazaré y sus efectos en el océano. El fenómeno ha despertado un interés creciente en la ciencia del océano y la dinámica de las olas, y cada año se realizan más investigaciones para entender cómo y por qué se forman olas tan grandes en esta región. Algunos científicos sugieren que el cambio climático podría estar influyendo en la intensificación de las olas en Nazaré, ya que el aumento de la temperatura del océano podría hacer que las olas sean aún más grandes y peligrosas en el futuro. Sin embargo, aún queda mucho por aprender sobre este fenómeno y sus implicaciones para el futuro de las comunidades costeras. La fascinación por las olas gigantes de Nazaré no se limita solo a los surfistas y científicos. También ha atraído a fotógrafos, cineastas y turistas de todo el mundo, que se sienten atraídos por la majestuosidad del océano y la espectacularidad de las olas. La ciudad de Nazaré se ha convertido en un destino turístico popular, especialmente durante los meses de invierno, cuando las olas más grandes están en su punto máximo. Sin embargo, esta afluencia de turistas también ha generado algunos problemas para la ciudad, ya que la infraestructura local no siempre está preparada para recibir a grandes cantidades de visitantes en busca de ver las olas gigantes en persona.
A pesar de los desafíos y el peligro inherente a las olas de Nazaré, la ciudad sigue siendo un lugar de admiración y respeto para todos aquellos que se atreven a enfrentarse a la furia del océano. La belleza de las olas, combinada con su poder destructivo, hace que Nazaré sea un lugar único en el mundo, donde la naturaleza se muestra en su forma más pura y desafiante. Las olas gigantes de Nazaré continúan siendo un símbolo de la increíble fuerza de la naturaleza y de la resiliencia humana, un recordatorio de que el mar, por más hermoso que sea, siempre debe ser respetado. El tsunami de 2011 en Japón. El 11 de marzo de 2011, Japón vivió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia. Un terremoto de magnitud 9,0 sacudió la región noreste del país, generando un tsunami que arrasó con todo a su paso. Este fenómeno natural no solo mostró la fuerza imparable de la naturaleza, sino también las vulnerabilidades de las comunidades costeras y la capacidad de los seres humanos para resistir y sobrevivir a situaciones extremas. El terremoto, conocido como el Gran Terremoto del Este de Japón, tuvo su epicentro en el Océano Pacífico, a unos 130 kilómetros de la costa de Honshu, la isla principal de Japón. Fue uno de los terremotos más fuertes registrados en la historia de Japón, liberando una energía equivalente a 32.000 bombas atómicas como la de Hiroshima. La magnitud del terremoto y su proximidad a la costa provocaron una serie de tsunamis que llegaron a las costas de Japón en cuestión de minutos, con olas que alcanzaron hasta 40 metros de altura en algunas áreas. El tsunami fue, sin duda, la parte más devastadora del desastre. A medida que las olas gigantes se deslizaban por la costa, las ciudades y pueblos costeros fueron arrasados por la fuerza del agua. Las imágenes de edificios, carreteras y vehículos siendo arrastrados por el mar dejaron una marca imborrable en la memoria colectiva. Las olas, que viajaban a una velocidad de hasta 800 km por hora en el océano abierto, llegaron a la costa en cuestión de minutos, sin dar tiempo a que muchas personas pudieran escapar o prepararse. Uno de los aspectos más sorprendentes de este tsunami fue la rapidez con la que las olas llegaron a tierra. A pesar de las advertencias emitidas por las autoridades, muchas personas no pudieron escapar a tiempo. Las olas llegaron sin previo aviso, y en cuestión de segundos, la vida de miles de personas cambió para siempre. Las imágenes de personas siendo arrastradas por el agua y edificios enteros desapareciendo bajo la fuerza del mar son un testimonio de la ferocidad con la que la naturaleza puede actuar en su forma más destructiva. A lo largo de la costa noreste de Japón, las olas del tsunami destruyeron ciudades enteras, dejando un rastro de desolación. En ciudades como Sendai, Minamisoma y Rikuzentakata, el tsunami arrasó con casas, fábricas, escuelas y hospitales. Las aguas también inundaron vastas áreas de tierra, dejando a muchas personas atrapadas en zonas de difícil acceso. La infraestructura de transporte fue severamente afectada, y miles de personas quedaron atrapadas sin poder comunicarse con el resto del país. Uno de los lugares más afectados por el tsunami fue la región de Fukushima, donde se encuentra la famosa planta nuclear de Fukushima Dai. El tsunami destruyó los sistemas de refrigeración de los reactores nucleares, lo que provocó una serie de fallos en el sistema de seguridad y la posterior fuga de materiales radiactivos. Este desastre nuclear, que se sumó a la devastación del tsunami, tuvo consecuencias a largo plazo para la población y el medio ambiente de la región, desplazando a miles de personas y dejando una huella en la historia de Japón que perdura hasta el día de hoy. La magnitud de la destrucción provocada por el tsunami fue abrumadora, pero también mostró la increíble capacidad de los japoneses para hacer frente a la tragedia. A pesar de la devastación, las comunidades afectadas comenzaron a reconstruir sus vidas con una determinación admirable. Los esfuerzos de rescate y recuperación fueron inmediatos, con miles de voluntarios, militares y equipos de rescate trabajando incansablemente para salvar a las personas atrapadas y llevar ayuda a las zonas más afectadas. El gobierno japonés también tomó medidas rápidas para proporcionar refugio, alimentos y atención médica a los sobrevivientes, mientras que las organizaciones internacionales enviaron asistencia humanitaria. El impacto del tsunami no solo fue físico, sino también emocional. Miles de personas perdieron a sus seres queridos, y muchas más quedaron sin hogar o desplazadas. Las historias de supervivencia y pérdida se entrelazaron en una narrativa colectiva de resistencia. Las familias que sobrevivieron al desastre se enfrentaron a la dura realidad de reconstruir sus vidas, mientras que el país entero luchaba por recuperar la normalidad. A pesar de la magnitud de la tragedia, los japoneses demostraron una fortaleza inquebrantable, un espíritu de unidad y un profundo respeto por la vida. El tsunami de 2011 también dejó lecciones importantes sobre la preparación ante desastres naturales. Japón, siendo uno de los países más avanzados en términos de tecnología y prevención de desastres, ya tenía sistemas de alerta temprana en funcionamiento. Sin embargo, la magnitud de este desastre demostró que incluso los mejores sistemas de prevención no pueden evitar la devastación cuando un evento natural alcanza proporciones tan extremas.
El país, junto con organizaciones internacionales, continuó desarrollando y mejorando sus estrategias para mitigar los efectos de futuros tsunamis y terremotos, con un enfoque en la resiliencia y la preparación de la población. El legado del tsunami de 2011 también se refleja en el cambio de la percepción pública sobre la seguridad nuclear. El desastre en Fukushima provocó un debate global sobre la energía nuclear y su seguridad, lo que llevó a muchos países a reconsiderar su dependencia de esta fuente de energía. Japón, en particular, adoptó nuevas políticas energéticas y comenzó a priorizar fuentes de energía renovable, en un esfuerzo por reducir los riesgos asociados con la energía nuclear y proteger a las futuras generaciones. El tsunami de 2011 en Japón sigue siendo una tragedia que marcará la historia de la humanidad. Sin embargo, también es una historia de esperanza, resiliencia y superación. A pesar de la magnitud de la destrucción, el pueblo japonés se levantó con valentía, trabajando juntos para reconstruir sus hogares, sus comunidades y su país. La memoria de los que perdieron la vida en este desastre sigue viva en el corazón de Japón y en la conciencia global, recordándonos la fragilidad de la vida y la imparable fuerza de la naturaleza. Golfo de Vizcaya y las olas asesinas. El Golfo de Vizcaya, ubicado entre la costa suroeste de Francia y la costa norte de España, es conocido por sus condiciones marítimas extremas. Esta región del Océano Atlántico es temida por los marineros, quienes enfrentan las olas más grandes y peligrosas del continente europeo. El Golfo es un área de turbulencia constante, donde las olas se desarrollan rápidamente, impulsadas por los vientos fuertes y las corrientes marinas. Estas olas pueden llegar a ser tan feroces que desafían no solo a los barcos más pequeños, sino también a las embarcaciones más grandes, incluyendo enormes cargueros y petroleros. El clima en el Golfo de Vizcaya es extremadamente impredecible. Las tormentas se forman con rapidez, y los vientos de hasta 120 km por hora no son inusuales, lo que puede convertir un día en mar en una lucha por la supervivencia. Los vientos provienen del oeste y del norte, empujando las olas hacia la costa con tal fuerza que pueden causar enormes daños a cualquier embarcación que se cruce en su camino. Las olas pueden alcanzar alturas de hasta 20 metros, lo que las convierte en algunas de las más grandes y más destructivas de Europa. Uno de los casos más notables en la historia de esta región es el de un accidente ocurrido en 2009, cuando un enorme carguero, el Coral Rosa, quedó atrapado en una tormenta del Golfo de Vizcaya. El barco, un gigante de más de 200 metros de largo, se vio enfrentado a olas que superaban los 15 metros de altura, lo que provocó un caos absoluto a bordo. La tripulación luchó por mantener el control del barco, mientras que las olas lo golpeaban violentamente, amenazando con volcarlo en cualquier momento. Afortunadamente, después de horas de lucha y una intensa operación de rescate, el Coral Rosa logró estabilizarse y fue remolcado a un puerto seguro. Este incidente demostró no solo la magnitud de las tormentas en el Golfo de Vizcaya, sino también la capacidad humana para resistir incluso las condiciones más extremas. El Golfo de Vizcaya no es solo un lugar de tormentas y olas gigantes. También es un área clave para el transporte marítimo, ya que conecta el Océano Atlántico con el Mar Cantábrico, una importante ruta de navegación para los barcos que viajan entre el norte de Europa y el sur de la península ibérica. A pesar de las condiciones peligrosas, miles de barcos cruzan esta región cada día, transportando mercancías y personas de un lado a otro del continente. Sin embargo, cada vez que una tormenta se desata en el Golfo, el riesgo de accidentes aumenta, y las autoridades marítimas deben estar en alerta constante. A lo largo de los años, ha habido varios naufragios trágicos en el Golfo de Vizcaya, muchos de los cuales son el resultado directo de las olas gigantes y las tormentas impredecibles que azotan la región. Uno de los naufragios más significativos ocurrió en 1979, cuando el petrolero Tanio se hundió frente a la costa francesa después de ser golpeado por una ola masiva. Este incidente resultó en la muerte de varios miembros de la tripulación y puso de manifiesto la peligrosidad del Golfo de Vizcaya, especialmente durante los meses de invierno, cuando las tormentas son más frecuentes y las olas más destructivas. Las olas del Golfo de Vizcaya no solo son grandes, sino también impredecibles. Los cambios repentinos en las condiciones del mar pueden generar olas que alcanzan alturas asombrosas en cuestión de minutos. Los expertos en meteorología marítima han identificado un fenómeno único en esta región, donde las olas pueden formarse y alcanzar su máxima altura en muy poco tiempo. Esto hace que sea extremadamente difícil predecir con precisión el comportamiento de las olas en el Golfo, lo que pone en riesgo la seguridad de los barcos que navegan por sus aguas. A pesar de los avances tecnológicos en la predicción del clima y las olas, el Golfo de Vizcaya sigue siendo un lugar peligroso para los navegantes. Los barcos más grandes, como los cargueros y los petroleros, están diseñados para resistir las olas más grandes, pero incluso ellos no son inmunes a los efectos de las tormentas del Golfo. Las olas pueden volcar un barco o dañarlo gravemente,
especialmente si se enfrentan a ellas de manera inesperada. Es por eso que los capitanes de los barcos que navegan en esta región deben estar preparados para todo tipo de condiciones, desde olas moderadas hasta tormentas extremas, y deben tomar decisiones rápidas y estratégicas para garantizar la seguridad de la tripulación y la carga. La tecnología moderna ha mejorado la capacidad de los barcos para resistir las condiciones extremas del Golfo de Vizcaya, pero también ha permitido a los científicos y meteorólogos estudiar más a fondo las tormentas y las olas en esta región. Los satélites, los radares y las boyas oceanográficas permiten recopilar datos en tiempo real sobre las condiciones del mar, lo que ayuda a prever con mayor precisión el comportamiento de las olas. Sin embargo, a pesar de estos avances, el Golfo de Vizcaya sigue siendo un desafío constante para los navegantes, y las olas asesinas de la región siguen siendo una amenaza latente para cualquier barco que se aventure en sus aguas. En resumen, el Golfo de Vizcaya es una de las regiones más peligrosas del mundo para la navegación, no solo por sus olas gigantes, sino también por su impredecibilidad. Las tormentas y las olas pueden cambiar de repente, poniendo en peligro a cualquier embarcación que navegue en sus aguas. Aunque la tecnología ha mejorado la seguridad de los barcos, las olas asesinas del Golfo siguen siendo una amenaza constante. La región continúa siendo un campo de batalla para los navegantes, quienes enfrentan el reto de cruzar estas aguas tumultuosas mientras luchan contra las fuerzas implacables de la naturaleza. Cruceros y olas colosales. Los cruceros, conocidos por ser sinónimo de lujo, confort y vacaciones en el mar, enfrentan desafíos inesperados cuando las olas gigantes se cruzan en su camino. Aunque estos enormes barcos están diseñados para ofrecer a los pasajeros una experiencia placentera, las condiciones meteorológicas extremas pueden convertir lo que debería ser un tranquilo paseo por el océano en un auténtico pesadillo. Las olas colosales no distinguen entre embarcaciones comerciales y de lujo, y a menudo la naturaleza demuestra que, incluso los barcos más grandes y mejor equipados, no están completamente a salvo de sus fuerzas. Los cruceros están pensados para navegar en aguas relativamente tranquilas, a lo largo de rutas marítimas conocidas por su calma y belleza. Sin embargo, los océanos son impredecibles, y el mar puede cambiar repentinamente, provocando situaciones extremas. Las tormentas y las olas gigantes pueden azotar un barco con una violencia aterradora. Aunque los diseñadores de estos barcos toman en cuenta las posibles emergencias, las olas de gran altura pueden ser tan poderosas que desafían las capacidades de los ingenieros y la destreza de la tripulación. Esto se convierte en un problema aún más grave cuando los cruceros se encuentran en mar abierto, lejos de cualquier puerto seguro. Un incidente que captó la atención mundial ocurrió en marzo de 2019, cuando el MS Viking Sky, un crucero que navegaba por las costas de Noruega, se vio atrapado en una tormenta feroz. El barco, que transportaba a más de 1,300 personas, enfrentó olas de hasta 15 metros de altura y vientos que alcanzaban los 120 km por hora. La tormenta fue tan intensa que el barco perdió potencia y quedó a la deriva, sin poder maniobrar, mientras las enormes olas lo golpeaban constantemente. La tripulación, junto con las autoridades de rescate, luchó para evitar que el barco se hundiera, mientras los pasajeros experimentaban el caos a bordo. Finalmente, tras una operación de rescate que involucró helicópteros, el Viking Sky fue remolcado a puerto, pero no sin dejar un recuerdo imborrable de la vulnerabilidad de estos enormes barcos frente a las fuerzas de la naturaleza. Este incidente fue solo uno de muchos que han demostrado la vulnerabilidad de los cruceros ante olas colosales. En 2008, el Pacific Sun, un barco de cruceros que navegaba por el Pacífico, se encontró en una situación similar. La nave fue sorprendida por una serie de olas gigantescas que superaron los 10 metros de altura. A pesar de que el barco estaba equipado con tecnología avanzada para soportar condiciones adversas, las olas fueron tan intensas que causaron daños significativos a la estructura del crucero y provocaron lesiones a varios pasajeros. Aunque los daños no fueron fatales, este incidente puso en evidencia lo peligroso que puede ser el mar para los grandes barcos, incluso aquellos construidos para ser lo más avanzados del mundo en términos de comodidad y seguridad. El poder de las olas gigantes no solo afecta a los barcos de crucero en mar abierto, sino también a aquellos que navegan cerca de la costa. La cercanía a la orilla no garantiza que un barco esté a salvo de las olas grandes. Las olas que se forman en aguas profundas, impulsadas por fuertes vientos o tormentas lejanas, pueden viajar grandes distancias y llegar con una fuerza devastadora a la costa. Esto es particularmente peligroso cuando un barco se encuentra en una ruta costera en la que las olas pueden sorprenderlo sin previo aviso. Las autoridades marítimas son muy conscientes de este riesgo, por lo que se emiten constantes alertas sobre condiciones de mar peligrosas, pero el tiempo de reacción ante una tormenta repentina sigue siendo limitado. Las grandes olas pueden no solo afectar la estructura de los cruceros, sino también el bienestar de los pasajeros.
El mareo extremo es un fenómeno que afecta a muchas personas cuando el barco se ve sacudido por olas violentas. En algunos casos, los pasajeros pueden experimentar síntomas graves de mareo, lo que agrava aún más el estrés y el miedo que ya sienten ante la situación peligrosa. Las tripulaciones de los cruceros están entrenadas para manejar este tipo de emergencias, y los modernos barcos de lujo cuentan con tecnología avanzada que les permite realizar ajustes para minimizar el impacto de las olas en la estabilidad del barco. Sin embargo, el miedo es un factor humano difícil de controlar, y la sensación de vulnerabilidad ante una tormenta es inevitable. El impacto de las olas gigantes no se limita solo a los cruceros, sino que también afecta a la industria del turismo en general. Muchas de las rutas de cruceros más populares pasan por regiones del océano donde las tormentas y las olas grandes son comunes. Esto ha llevado a un debate sobre cómo se deben manejar los riesgos inherentes a estas travesías. Algunos argumentan que los cruceros deben ser diseñados para soportar condiciones extremas sin poner en peligro a los pasajeros, mientras que otros creen que se deben reconsiderar las rutas de navegación para evitar áreas peligrosas. Mientras tanto, la industria continúa avanzando en el diseño de barcos más resistentes y con mayores capacidades de maniobra, pero siempre habrá un nivel de incertidumbre sobre la naturaleza impredecible del mar. La historia de los cruceros y las olas gigantes es un recordatorio de que el mar, aunque a menudo apacible y hermoso, tiene el poder de ser una fuerza destructiva e impredecible. Los avances en la ingeniería naval y la tecnología continúan mejorando la seguridad de los barcos de crucero, pero, en última instancia, el mar sigue siendo un lugar de aventura y riesgo. Cada vez que un barco se enfrenta a las olas gigantes del océano, es un recordatorio de la lucha constante entre la humanidad y la naturaleza, un desafío que nunca dejará de ser fascinante y aterrador al mismo tiempo. Portaaviones contra tifones. El mar es un lugar donde las fuerzas de la naturaleza nunca dejan de sorprender, incluso a las máquinas más grandes y poderosas creadas por el hombre. Los portaaviones, símbolos de la supremacía naval, diseñados para resistir tormentas y navegar en aguas hostiles, también se enfrentan a los temibles tifones. Estas gigantes tormentas tropicales, que se forman en las aguas cálidas de los océanos, tienen el poder de arrastrar y devastar todo a su paso. A pesar de su tamaño y capacidad de maniobra, los portaaviones no están exentos de los efectos devastadores de los tifones, que pueden desafiar incluso las estructuras más sólidas. Un caso que demostró la vulnerabilidad de los portaaviones frente a las inclemencias del clima ocurrió en el Pacífico Norte, donde el USS Kid Rock, un portaaviones de la Armada de los Estados Unidos, se encontró en medio de un tifón de gran intensidad. Las olas alcanzaron los 11 metros de altura, y los vientos superaron los 180 km por hora. A pesar de estar diseñado para resistir condiciones extremas, el barco experimentó fuertes sacudidas y se vio obligado a reducir la velocidad, ya que las olas y los vientos amenazaban con volcarlo. La tripulación trabajó incansablemente para mantener la estabilidad del portaaviones, mientras las máquinas y equipos a bordo luchaban por mantener la energía y la operatividad del barco. Este incidente fue solo uno de los muchos que demuestran que, incluso los barcos más imponentes, pueden ser desbordados por las fuerzas de la naturaleza. El USS Kid Rock no es un caso aislado. Los portaaviones están diseñados para ser resistentes y para operar en una variedad de condiciones meteorológicas, pero los tifones representan un desafío sin igual. Las olas de gran altura, impulsadas por vientos de fuerza extrema, pueden golpear a estos gigantes de acero con una fuerza tan tremenda que incluso sus sistemas de estabilización más avanzados se ven sobrepasados. Aunque los portaaviones son conocidos por su capacidad para navegar en condiciones difíciles, no pueden escapar de la amenaza de un tifón que se desplace por el océano con una velocidad destructiva. En situaciones como estas, los comandantes de los portaaviones toman decisiones rápidas y decisivas para proteger tanto a la tripulación como a la embarcación, ya sea desviándose de la ruta o reduciendo la velocidad hasta alcanzar un lugar más seguro. La historia de los portaaviones y los tifones es una historia de constante adaptación y superación. Estos barcos han sido diseñados para resistir grandes tensiones y para mantenerse a flote en las condiciones más extremas, pero los tifones, con sus vientos y olas monstruosas, representan un tipo de amenaza con la que incluso la ingeniería más avanzada tiene dificultades para lidiar. Las fuerzas de la naturaleza, en su mayor magnitud, son impredecibles y a menudo pueden superar la fuerza de cualquier máquina humana. Los tifones no solo representan una amenaza para los portaaviones, sino para todos los que se encuentran en el mar. Las flotas navales de todo el mundo, equipadas con barcos de guerra de última generación, también deben estar preparadas para enfrentar los tifones. Estos tifones, cuando tocan tierra, pueden causar estragos no solo en los barcos, sino también en las costas que se encuentran a su paso. La tecnología naval continúa avanzando, y los barcos se diseñan con materiales más fuertes y sistemas de navegación más precisos para manejar las condiciones más adversas. Sin embargo, cuando un tifón golpea,
la naturaleza demuestra que aún posee una fuerza imparable que no puede ser fácilmente controlada. Los expertos navales sostienen que los portaaviones, a pesar de su tamaño y poder, son vulnerables a los fenómenos climáticos extremos. El desafío es aún mayor cuando los portaaviones están en pleno ejercicio de sus misiones, lo que requiere maniobras rápidas y precisas en entornos inciertos. Las tormentas repentinas y los tifones imprevistos pueden hacer que un portaaviones pierda el control momentáneamente, lo que pone en peligro tanto a la nave como a la tripulación. Por este motivo, los entrenamientos y simulacros realizados por la Marina son esenciales para asegurar que los oficiales y la tripulación estén preparados para actuar de manera rápida y eficiente ante cualquier eventualidad, minimizando los riesgos y manteniendo la seguridad de todos a bordo. En situaciones de tifones severos, los portaaviones no solo tienen que lidiar con el viento y las olas gigantes, sino también con las condiciones que pueden hacer que las operaciones a bordo se vuelvan mucho más complejas. Las aeronaves que transportan, a menudo los elementos más valiosos de la nave, también deben mantenerse en condiciones óptimas, lo que requiere un esfuerzo adicional por parte de la tripulación para asegurar que no sufran daños durante las tormentas. El espacio de los portaaviones es limitado, y las maniobras durante una tormenta pueden ser extremadamente difíciles, ya que las estructuras del barco se mueven y se sacuden con las olas, lo que puede poner en peligro tanto las aeronaves como a los sistemas de armas y a las personas. Aunque los portaaviones están diseñados para ser resistentes y fuertes, las fuerzas de la naturaleza continúan siendo un desafío inquebrantable. Cada vez que un portaaviones enfrenta un tifón, los marinos a bordo se enfrentan no solo a una batalla contra el viento y el mar, sino también a la constante lucha por mantener el control y la seguridad. La historia de estos barcos y su enfrentamiento con los tifones continúa siendo un testimonio del poder imparable del océano y de la lucha constante entre la ingeniería humana y las fuerzas de la naturaleza. Tempestades en África Occidental. En las costas de África Occidental, el océano Atlántico no muestra misericordia. Las aguas que bañan esta región, famosa por su belleza tropical y su vida marina, también esconden uno de los ambientes más peligrosos para los navegantes. Los vientos que soplan en esta zona pueden transformarse rápidamente en tormentas devastadoras, y las olas, a menudo impredecibles, tienen la capacidad de arrastrar incluso a los barcos más robustos. Aquí, las pequeñas embarcaciones comerciales, que cruzan las aguas en busca de mercadería, enfrentan un peligro constante: las tormentas que surgen de repente, trayendo consigo olas de hasta 6 metros de altura o más. A lo largo de la costa de África Occidental, especialmente en áreas cercanas a las islas de Cabo Verde y la costa de Senegal, los navegantes han aprendido a leer el mar y anticiparse a las tempestades que amenazan con destruir sus barcos. Sin embargo, incluso los más experimentados no siempre están preparados para las fuerzas del océano. En cuestión de minutos, el mar puede transformarse de una superficie relativamente tranquila a un caos indomable. Estas tormentas, muchas de ellas generadas por frentes de baja presión o la interacción de vientos alisios con aguas cálidas, pueden ser extremadamente violentas. El Golfo de Guinea, que se extiende a lo largo de las costas de países como Nigeria, Ghana y Costa de Marfil, es conocido por sus condiciones marinas desafiantes. Aquí, las tormentas tropicales son una amenaza constante para los navegantes. El viento fuerte y las lluvias torrenciales son comunes, pero lo que realmente pone en peligro la vida de los marineros son las olas gigantes que pueden aparecer sin previo aviso. A menudo, las embarcaciones comerciales, que están acostumbradas a navegar en condiciones difíciles, se ven atrapadas por estas olas, que las arrojan violentamente de un lado a otro, poniendo a prueba la resistencia de los cascos de los barcos y la habilidad de los tripulantes para mantener el control. Las fuerzas del mar en África Occidental son tan impredecibles como intensas. Las corrientes y las olas, que pueden parecer relativamente suaves en un momento, pueden transformarse en monstruos que arrastran barcos enteros sin previo aviso. Muchos marineros han relatado historias de cómo fueron testigos de cómo una tormenta de repente se desató sobre sus embarcaciones, llevándolos a luchar por sus vidas en un mar enfurecido. Es un recordatorio constante de que el océano, aunque hermoso y lleno de recursos, nunca debe ser subestimado. En el caso de las pequeñas embarcaciones comerciales que transportan carga entre los puertos de la región, las dificultades se multiplican. Muchos de estos barcos, aunque robustos y diseñados para navegar en aguas agitadas, no están preparados para enfrentar las tormentas tropicales que azotan la región. La falta de recursos tecnológicos en algunos de estos barcos hace que las condiciones sean aún más peligrosas. Sin radares avanzados o sistemas de alerta temprana, los marineros se ven obligados a depender de su experiencia y conocimiento local para navegar por aguas peligrosas. Sin embargo, esto no siempre es suficiente, y las tragedias son inevitables. Barcos de carga han desaparecido sin dejar rastro, tragados por el mar en medio de tormentas inesperadas, dejando las familias de los marineros en una angustiosa incertidumbre.
Las historias de sobrevivientes de estas tormentas son conmovedoras. Algunos han logrado sobrevivir a las olas colosales, a menudo después de pasar horas o incluso días a la deriva en el mar, luchando por mantenerse a flote y buscando tierra firme. Otros han perdido la vida, dejando a sus familias y comunidades devastadas por la pérdida. Sin embargo, incluso en medio del desastre, la resiliencia humana brilla. Los marineros que logran sobrevivir se convierten en leyendas locales, y sus historias de lucha contra el mar son contadas de generación en generación. Además de las tormentas tropicales, los piratas también representan un peligro constante en las aguas de África Occidental. Los piratas que operan en esta región han sido responsables de numerosos ataques a barcos mercantes, haciendo aún más peligrosas las travesías por estas aguas. A menudo, los marineros deben estar preparados para enfrentar no solo el peligro de las tormentas, sino también la amenaza de ser atacados por grupos armados que buscan robar cargamentos valiosos. Esto crea una situación en la que los navegantes no solo tienen que estar alerta a los cambios climáticos, sino también a los riesgos humanos que acechan en el mar. A pesar de estos desafíos, la navegación en África Occidental sigue siendo una parte vital de la economía de la región. Los puertos de esta zona son puntos clave para el comercio de productos como el cacao, el petróleo y los minerales. Las pequeñas embarcaciones comerciales, que operan principalmente en las aguas cercanas a la costa, son responsables de una parte significativa de este comercio. Sin embargo, la falta de infraestructura y recursos para enfrentar los desafíos del mar sigue siendo una de las mayores limitaciones para los navegantes de la región. A medida que las condiciones climáticas se vuelven más impredecibles debido al cambio climático, los marineros se ven cada vez más enfrentados a situaciones extremas que amenazan su seguridad y la de sus barcos. En conclusión, las tormentas en África Occidental no solo son un desafío físico, sino también un recordatorio del poder incontrolable de la naturaleza. Los marineros que cruzan estas aguas deben estar preparados para enfrentarse a condiciones que pueden cambiar en un instante, poniendo en juego no solo su vida, sino también el futuro de las comunidades que dependen del comercio marítimo. Mientras la región sigue lidiando con los desafíos del clima y la inseguridad en el mar, las historias de los marineros que navegan por estas aguas son testimonio de la valentía humana frente a las fuerzas implacables de la naturaleza. Plataformas de petróleo y ondas gigantes. En las profundidades del océano, donde las aguas se tornan más oscuras y las olas más imponentes, se encuentran las plataformas de petróleo, estructuras colosales diseñadas para perforar el lecho marino en busca de uno de los recursos más valiosos del planeta. Estas plataformas flotantes, que operan a menudo a cientos de kilómetros de la costa, son una pieza esencial en la producción de energía a nivel global. Sin embargo, su ubicación en medio del mar las convierte en un blanco fácil para el poder de las tormentas y las olas gigantes, fenómenos naturales que pueden desafiar hasta las construcciones más robustas. El impacto de las olas gigantes sobre las plataformas de petróleo no solo es un desafío para los ingenieros que diseñan y construyen estas estructuras, sino también una prueba de la implacable fuerza de la naturaleza. Desde que estas plataformas fueron introducidas en el mar, los incidentes de tormentas extremas y olas gigantes han sido un riesgo constante, poniendo en peligro tanto las vidas de los trabajadores como la estabilidad de las operaciones petroleras. Cada año, las tormentas más fuertes del océano afectan a estas plataformas, algunas de las cuales deben resistir vientos huracanados y olas que pueden alcanzar los 20 metros de altura o más. Un ejemplo de esta lucha entre la ingeniería humana y las fuerzas de la naturaleza ocurrió durante el invierno de 2013, en el Reino Unido. En aquella ocasión, las plataformas de petróleo situadas en el Mar del Norte se vieron amenazadas por una de las tormentas más feroces que la región había experimentado en décadas. Con vientos de hasta 120 km por hora y olas que superaban los 30 metros de altura, las plataformas fueron puestas a prueba de manera extrema. A pesar de que estas estructuras están diseñadas para resistir tales condiciones, los trabajadores y las autoridades debieron tomar medidas de emergencia para garantizar la seguridad. Las evacuaciones masivas fueron necesarias en algunas plataformas, y las operaciones de perforación se suspendieron temporalmente debido al peligro. El Golfo de México también ha sido escenario de situaciones similares. En 2005, durante el paso del huracán Katrina, las plataformas petroleras que operaban en la región fueron sacudidas por olas y vientos devastadores. La magnitud de la tormenta fue tal que algunas plataformas fueron desplazadas de su lugar, mientras que otras sufrieron daños estructurales graves. El huracán Katrina no solo causó la pérdida de producción de petróleo durante semanas, sino que también dejó una estela de destrucción en toda la infraestructura marítima de la región, demostrando que incluso las más avanzadas tecnologías de ingeniería no son suficientes para contener la furia del océano cuando se desata. El diseño de las plataformas de petróleo ha avanzado significativamente en las últimas décadas para hacer frente a estos desafíos. Las plataformas modernas, como las de perforación en alta mar,
están equipadas con sistemas de anclaje robustos que les permiten resistir las fuerzas de las olas y los vientos huracanados. Además, están dotadas de tecnologías de monitoreo en tiempo real que permiten a los ingenieros y operadores vigilar constantemente las condiciones del mar. Sin embargo, a pesar de estos avances, la amenaza de las olas gigantes sigue siendo una preocupación constante. El cambio climático ha añadido una nueva dimensión a este problema. Con el aumento de las temperaturas globales, los fenómenos meteorológicos extremos, como las tormentas más intensas y las olas más grandes, se están volviendo más frecuentes. Las plataformas de petróleo, que ya enfrentaban riesgos significativos, ahora deben lidiar con condiciones más extremas de las que fueron diseñadas para resistir. Esto plantea un desafío para las empresas petroleras, que deben invertir constantemente en mejorar la seguridad y adaptarse a las nuevas realidades climáticas. En 2015, durante las tormentas que azotaron la costa escocesa, algunas plataformas en el Mar del Norte nuevamente enfrentaron olas gigantes que pusieron a prueba los límites de su resistencia. En algunos casos, las olas rompieron sobre las plataformas con una fuerza tan impresionante que causaron fallos temporales en los sistemas de comunicación, dejando a los operadores sin contacto directo con las instalaciones. Durante esos días, las plataformas fueron como islas en medio de un mar furioso, mientras las condiciones atmosféricas extremas exigían decisiones rápidas y cruciales para preservar la seguridad. La constante amenaza de las olas gigantes en las plataformas de petróleo también ha influido en los métodos de construcción y operación de estas estructuras. En lugares como el Mar del Norte, donde las tormentas son frecuentes y las olas pueden ser colosales, las plataformas deben estar diseñadas no solo para resistir el peso del equipo y la maquinaria, sino también para soportar la fuerza del mar en su forma más destructiva. El diseño de las plataformas flotantes, por ejemplo, ha sido adaptado para asegurar que puedan mantenerse estables incluso cuando las olas las golpean con toda su fuerza. Además, los equipos de seguridad en estas plataformas son más rigurosos que nunca, con procedimientos de evacuación rápida y sistemas de protección para los trabajadores en caso de que las olas superen la capacidad de resistencia de la estructura. El impacto de las olas gigantes no se limita solo a los daños materiales. Las plataformas petroleras son el hogar de cientos de trabajadores que pasan semanas e incluso meses en alta mar, lejos de sus familias. Para estos hombres y mujeres, la amenaza constante del mar puede ser psicológicamente desgastante. Las historias de trabajadores que han sido testigos de olas monstruosas golpeando las plataformas con una fuerza aterradora son comunes en la industria. En algunos casos, las tormentas más severas han dejado a los trabajadores atrapados durante días, sin poder regresar a tierra firme hasta que las condiciones mejoren. Estas experiencias, aunque desafían la valentía de los trabajadores, también demuestran la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. A medida que las plataformas de petróleo siguen siendo una pieza clave en la producción de energía global, es esencial que la industria continúe invirtiendo en investigaciones que ayuden a mitigar los riesgos asociados con las olas gigantes. Con el cambio climático y la intensificación de las tormentas, el futuro de las plataformas de petróleo dependerá de la capacidad de la ingeniería para adaptarse a las fuerzas del mar. La historia de estas plataformas es, en muchos sentidos, una historia de resistencia humana frente a las fuerzas implacables de la naturaleza, un recordatorio de que, por muy avanzada que sea la tecnología, siempre existirá el poder indomable del océano, esperando ser desatado. El Mar del Norte y sus ondas mortales. Entre el Reino Unido y Noruega se extiende uno de los mares más peligrosos del planeta, un lugar donde las olas alcanzan alturas aterradoras y las tormentas azotan sin piedad. El Mar del Norte, conocido por su clima impredecible y sus condiciones extremas, es un campo de batalla constante para los navegantes, tanto para los pescadores como para los marineros de grandes barcos comerciales. En este mar, las olas pueden superar los 30 metros, y las tormentas pueden surgir de manera inesperada, desafiando incluso a los barcos más grandes y las tripulaciones más experimentadas. El Mar del Norte se ha ganado su reputación como un lugar temido debido a la brutalidad de sus olas. En sus aguas frías y turbulentas, las tormentas pueden desarrollarse rápidamente, con vientos que superan los 100 km por hora y olas que parecen gigantescas, como si la propia naturaleza hubiera desatado su furia sin previo aviso. Para los marineros que navegan en esta región, cada día es una prueba de resistencia y valentía. Las olas, alzándose como muros imponentes de agua, pueden ser mortales para los barcos que no están preparados para enfrentarlas. Los fuertes vientos y las aguas tempestuosas son una constante amenaza, y el mar se convierte en un lugar peligroso para quienes se atreven a desafiarlo. Uno de los mayores peligros del Mar del Norte es la combinación de tormentas repentinas y olas monstruosas. Las corrientes marinas y los vientos extremos provocan un clima impredecible, donde el sol puede brillar en un momento, y en cuestión de minutos, una tormenta masiva puede golpear sin previo aviso.
Estas tormentas, impulsadas por el sistema meteorológico de la región, son capaces de generar olas gigantes que pueden destrozar barcos y plataformas petroleras, dejando una estela de destrucción a su paso. Las olas más grandes, a menudo de más de 20 metros, pueden ser tan poderosas que sumergen barcos en minutos, sin tiempo para que la tripulación reaccione. En 1990, un trágico incidente puso de manifiesto los riesgos que enfrentan aquellos que navegan en estas aguas. Durante una tormenta particularmente feroz, un barco de carga, el MV Derbyshire, se hundió en el Mar del Norte después de ser golpeado por olas gigantes. La tragedia, que resultó en la muerte de todos los miembros de la tripulación, fue un recordatorio de lo impredecible y mortal que puede ser este mar. Aunque el MV Derbyshire estaba diseñado para resistir las condiciones más extremas, la magnitud de la tormenta y la fuerza de las olas fueron demasiado para la embarcación. Este desastre, que se convirtió en un hito en la historia naval, destacó la vulnerabilidad de los barcos frente a las olas del Mar del Norte y la necesidad de tomar medidas más estrictas para garantizar la seguridad en esta peligrosa región. La región también es famosa por ser el hogar de numerosas plataformas petroleras, que operan en condiciones extremas a lo largo del Mar del Norte. Estas plataformas están diseñadas para resistir las inclemencias del tiempo, pero aún así se ven amenazadas por las olas gigantes que golpean sin piedad. La combinación de vientos huracanados, lluvias torrenciales y olas de gran altura hace que las plataformas sean vulnerables, a pesar de los avances en ingeniería. En 1988, la plataforma Piper Alpha, ubicada en el Mar del Norte, sufrió una tragedia cuando una explosión masiva acabó con la vida de 167 personas. Aunque la explosión no fue causada directamente por las olas, las condiciones extremas del mar desempeñaron un papel en la magnitud del desastre. El incidente resaltó las dificultades que enfrentan las plataformas en esta región y la necesidad de mejorar constantemente las medidas de seguridad. El Mar del Norte también ha sido escenario de numerosos rescates heroicos, realizados por las fuerzas navales y equipos de rescate que se enfrentan al mar embravecido para salvar vidas. Los helicópteros de rescate, a menudo llamados para evacuaciones de plataformas petroleras o barcos en apuros, deben maniobrar en condiciones extremadamente difíciles. Las olas gigantes, las corrientes impredecibles y los vientos fuertes hacen que las misiones de rescate sean una tarea peligrosa. Sin embargo, a pesar de los desafíos, los equipos de rescate han demostrado una y otra vez que, con valentía y destreza, pueden salvar vidas incluso en las circunstancias más extremas. El riesgo de las olas gigantes y las tormentas violentas en el Mar del Norte también ha llevado a avances en la tecnología de navegación y seguridad. Los barcos y las plataformas petroleras de hoy en día están equipados con los sistemas más avanzados de monitoreo y control, que permiten a los operadores anticipar el clima y tomar medidas preventivas antes de que las olas gigantes golpeen. Los sistemas de alerta temprana, que utilizan radares y satélites para detectar tormentas en formación, han mejorado significativamente la capacidad de los barcos y las plataformas para enfrentar el peligro. Sin embargo, a pesar de estas tecnologías, el Mar del Norte sigue siendo un lugar donde la naturaleza mantiene un poder implacable, y la seguridad de quienes navegan por sus aguas nunca está garantizada. En este contexto, las olas gigantes del Mar del Norte no solo representan un peligro físico, sino también un recordatorio constante de la relación tensa entre los seres humanos y el océano. Aunque los avances tecnológicos han permitido a los humanos conquistar muchas de las amenazas del mar, el poder indomable de las olas sigue siendo un desafío constante. Las historias de marineros valientes, plataformas de petróleo en peligro y rescates heroicos son solo una pequeña parte de la narrativa de este mar peligroso. Y mientras el cambio climático continúa alterando los patrones meteorológicos y aumentando la intensidad de las tormentas, el Mar del Norte probablemente seguirá siendo un lugar donde las olas gigantes representan una amenaza constante para aquellos que se atreven a enfrentarse a sus aguas traicioneras. Tempestad Nemo y sus impactos en el Atlántico. En febrero de 2013, el Océano Atlántico fue testigo de una de las tormentas más feroces que se haya registrado en tiempos recientes, la tormenta Nemo. Este fenómeno meteorológico, que adquirió gran notoriedad, azotó una vasta área desde el noreste de Estados Unidos hasta las costas de Europa, dejando a su paso destrucción, caos y olas gigantescas que desafiaron la resistencia de los barcos y pusieron a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades de rescate. El nombre Nemo se asignó a esta tormenta como parte de un sistema de denominación de tormentas de invierno, pero lo que la tormenta dejó en su camino fue mucho más que un simple fenómeno climático. La tormenta Nemo surgió como una mezcla de factores meteorológicos que convergieron sobre el Atlántico Norte. En primer lugar, las bajas presiones atmosféricas se unieron a frentes fríos y vientos gélidos que se desplazaban rápidamente desde el oeste hacia las costas del noreste de América del Norte.
A medida que estos sistemas se combinaron, la tormenta se intensificó rápidamente, generando vientos de hasta 120 km por hora y provocando nevadas intensas en varias regiones, particularmente en áreas de Nueva Inglaterra y las costas de Canadá. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fueron las gigantescas olas que se formaron como resultado de las condiciones extremas de viento y mar. En el contexto de la tormenta Nemo, las olas alcanzaron alturas de hasta 12 metros, un tamaño imponente que resultó especialmente peligroso para los barcos que se encontraban en el océano en ese momento. Las embarcaciones más pequeñas y vulnerables fueron las que enfrentaron los mayores riesgos, ya que las gigantescas olas arrastraban a los barcos de forma impredecible. Sin embargo, incluso los grandes cargueros y buques comerciales no estaban exentos de la amenaza, ya que las fuerzas de la tormenta desbordaban cualquier preparación que pudieran haber tenido. El poder de la naturaleza, en su forma más brutal, demostraba que incluso las construcciones humanas más avanzadas no siempre pueden competir con la magnitud de una tormenta como la de Nemo. Un ejemplo impactante de los efectos de Nemo fue el caso del barco carguero MV Helgoland, que se encontraba navegando cerca de las costas de Nueva Inglaterra cuando la tormenta golpeó con toda su fuerza. A pesar de ser un buque grande y robusto, el MV Helgoland fue incapaz de evitar los efectos devastadores de las olas. El barco fue arrastrado por las corrientes, y la tripulación tuvo que ser evacuada de emergencia en condiciones extremadamente peligrosas. Aunque afortunadamente no hubo víctimas mortales, el incidente resaltó lo vulnerables que pueden ser incluso los barcos de gran tamaño cuando se enfrentan a olas de tal magnitud. La tormenta Nemo también dejó una marca indeleble en la infraestructura costera, particularmente en las regiones de Nueva Inglaterra. Las olas colosales y los vientos intensos causaron daños significativos en los puertos y las estructuras portuarias, que fueron incapaces de resistir la furia del mar. Los botes pesqueros y las embarcaciones pequeñas que se encontraban en puerto fueron lanzados contra las rocas y las orillas, mientras que los rompeolas fueron incapaces de frenar el embate de las olas. Las comunidades costeras fueron severamente afectadas, con cortes de energía, daños a la propiedad y la interrupción de las actividades diarias. Más allá de los efectos inmediatos de la tormenta Nemo, los impactos a largo plazo también fueron considerables. La tormenta dejó claro que la infraestructura marítima y las comunidades costeras necesitan adaptarse mejor a la amenaza de olas gigantes y tormentas extremas, algo que se está volviendo cada vez más relevante debido al cambio climático. A medida que las temperaturas globales aumentan y los patrones climáticos se vuelven más impredecibles, fenómenos como el de Nemo podrían volverse más comunes, lo que exige una mayor preparación para enfrentar estos desafíos. En respuesta a los daños causados por la tormenta, se implementaron medidas de mejora en las políticas de seguridad y rescate marítimo. Las autoridades locales y federales en los Estados Unidos y Europa comenzaron a revisar sus protocolos de evacuación y rescate en el mar, especialmente lo que respecta a las embarcaciones que operan en condiciones extremas. Los equipos de rescate, tanto marítimos como aéreos, demostraron una vez más su capacidad de respuesta ante emergencias, y muchos marineros fueron salvados gracias a las operaciones de rescate que se llevaron a cabo en medio de las olas gigantes. Sin embargo, la verdadera lección de Nemo fue que, a pesar de los avances en la tecnología de navegación y las mejoras en la seguridad, la fuerza del océano sigue siendo impredecible y, en muchos casos, letal. Además de los esfuerzos por mejorar las operaciones de rescate, la tormenta también inspiró una revisión más profunda de las políticas de construcción de infraestructuras costeras. Los puertos y las instalaciones marítimas en las zonas afectadas por Nemo tuvieron que adaptarse para soportar mejor las fuerzas del mar, implementando diseños más robustos y resistentes que pudieran resistir el impacto de las olas de gran tamaño. Esta transformación en la infraestructura marítima también se está extendiendo a otros lugares del mundo, donde las olas gigantes y las tormentas extremas se están convirtiendo en un desafío cada vez mayor debido al cambio climático. A pesar de todo el caos y la destrucción que dejó a su paso, la tormenta Nemo también reveló la capacidad de las comunidades para recuperarse y reconstruirse. A pesar de las olas gigantes y los vientos devastadores, las personas de las regiones afectadas demostraron una resiliencia admirable. Las ciudades costeras comenzaron rápidamente a trabajar en la reconstrucción de las infraestructuras dañadas, y las comunidades pesqueras se unieron para superar las pérdidas que la tormenta había causado. La lección más importante de Nemo no solo fue sobre el poder destructivo de las olas gigantes, sino también sobre la capacidad humana para resistir y reconstruir después de la tormenta. Hoy, la tormenta Nemo sigue siendo un recordatorio de que el océano Atlántico, con su imponente fuerza y sus olas desmesuradas, es un lugar donde la naturaleza demuestra su poder absoluto. Las tormentas como Nemo son una prueba constante de la fragilidad humana frente a los elementos, pero también una oportunidad para mejorar y adaptarse, preparándose mejor para los desafíos que depara el futuro.